Fíjense que el calce no es otra cosa sino la unificación del valor de los valores en el cálculo de predicados. Este se puede producir ante dos situaciones. La primera es que los términos sean idénticos y la segunda que haya instanciación de variables. Entonces, ¿qué es lo que se busca realmente con lo que es el calce? Lo que se busca es tratar de verificar si dos elementos son idénticos y si no, hay que procurar a ver si se pueden igualar entre sí. Vean que en el primer caso, al ser idénticos, simplemente decimos verdadero. En el segundo caso, las variables de ambos términos pueden ser instanciadas, sustituyendo los valores de alguna de ellas por los de la otra, de tal forma que logremos volverlas idénticas. Vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de esto. Aquí tenemos el primer ejemplo de lo que es el calce. Vean que nos está pidiendo que igualemos esas dos variables, esas dos funciones, pero factores, como lo llama aquí, porque no dice funciones, sino factores. Vean lo que tenemos allí en esa construcción. Déjenme sacar aquí el lapicito porque me hace falta en este instante. Lápiz, color rojo, aquí y acá. Vean lo que pasa aquí, lo siguiente. Yo tengo mis dos funciones, en este caso tengo dos funciones que son la misma. ¿Qué sucede? Me están pidiendo que trate de combinarlas en una sola sus valores. Déjeme por esto, está demasiado grueso. Entonces, me fijo aquí. En la primera, ¿cuántas constantes tengo? En la primera, ¿cuántas constantes tengo? ¿O cuáles? 10 mes años. ¿Ah? La constante son los 10 mes parámetros que años. está. Ya va. No le oigo nada. Si me puede repetir. 10 mes años. Ah, no. Aquí DM 2000. Ajá, pero fíjense lo siguiente. Aquí tenemos una constante que es el número 2000. Esto sería nuestra constante. Pero estas dos, como comienzan con letra mayúscula, son variables. En la segunda, esto es una variable. Esto es una variable. Y esto es una constante. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Igualar una función con la otra. ¿Cómo vamos a hacerlo? Se nos indica que el valor de la variable d era originalmente h86. No importa que eso no sea una fecha, simplemente cualquier valor. Luego de allí, lo que digo es que como ya esta es una variable con valor conocido, paso dicho valor a esta otra variable que está aquí, que no conozco el valor. Es decir, por lo general se pasa de la variable de origen a la variable destino. Luego, en este caso, como esto es una constante y esto es una variable, tengo que transferir este valor que tengo aquí, lo paso para esta variable. Y finalmente, como aquí hay una variable y aquí hay una constante, lo que hago en este caso es pasar este valor que tengo aquí para esta variable. Al final de cuentas, ambas expresiones tienen el mismo contenido. Vamos a llevarlo solamente, vamos a eliminar las variables por el momento. Fecha, H28, H86, coma, mayo. Mayo 2000.
¿Vieron lo que se hizo? Lo que se hizo solamente fue instanciar el valor de la variable d que era conocido en la variable d1 que no tenía valor. ¿Y no sería ahí H86 mayo, A1? ¿Dónde está? No, A1 no, porque A1 es una variable. Siempre la constante se coloca su valor dentro de la variable. A1 es una variable porque tenemos la letra en mayúscula. Ya, pero al momento que se le asigna en fecha. Ellos van a combinarse una con otra para igualar sus valores. Vean que aquí repito, vean, las dos son variables. Es constante variable, variable. Las constantes rellenan a las variables, no importa de qué lado estén ubicadas. Esta se ubica aquí y esta otra se ubica para allá. En este caso podríamos decir que las constantes tienen la prioridad. Y estas dos, aquí se supone que no sabemos qué valor hay. En esta de aquí, no sabemos qué valor hay. Pero aquí tenemos un valor conocido, que es este que está en rojo. Por lo tanto, ese valor que está en rojo se introduce en esta variable. ¿Lo ven así mejor? Sí, así es. Repito, en todo momento cuando estamos haciendo el calce, no importa de qué lado esté ubicada la variable y de qué lado esté ubicada la constante. Si hay una variable y una constante, decimos que la constante llena a la variable, sustituye el valor que tenga la variable en ese momento. Si hay dos constantes, no podemos hacer calce, porque no podemos sustituir una constante por otra, porque se supone que las constantes son valores que no se pueden cambiar. Entonces, de aquí, la salida de nuestro sistema Prolog después del calce sería esta que tenemos aquí abajo. ¿Entendido en cuanto a esto? Sí, sí. Entonces, no sé si puede compartir esa PPT nuevamente. Se la paso, ya se las voy a pasar, sí, porque es que las que podían estar allá en la plataforma puede que estén un poquito más desactualizadas. Generalmente espero un poquito más para que llegue más gente del grupo, porque todavía tenemos la mitad de la gente que hay normalmente. Pero después ustedes mismos se encargan de transferírsela a sus compañeros. Ya, listo. Voy a cerrar aquí la ventana de administrador de archivos para tener más espacio. Y vamos a continuar. Allí tienen. De ser posible, vamos a darle un minutico para que marquen esas flechas que les estoy indicando que no aparecen en su PowerPoint. Entonces repito, las constantes se instancian dentro de las variables, nunca al revés. Si ya tenemos una variable con valor y una que está vacía, lo que hacemos es igualar las dos variables. Y si tenemos una constante y una variable, lo que hacemos es igualar la variable a la constante. No se puede hacer calce si hay dos constantes en la misma ubicación. Vean que podríamos decir que esto fuera día, mes, año, día, mes, año. Aquí en ningún momento hay dos constantes al mismo tiempo en la misma ubicación. Vamos a pasar a un segundo ejemplo de esto del calce. Aquí tenemos un segundo ejemplo del calce. Aquí dice que no se puede hacer. Debí haber borrado ese no antes de pasar la diapositiva para preguntarle a ustedes, pero bueno. Vamos a ver por qué no es posible establecer el calce en este caso. Fíjense en las dos factores que tienen allí. ¿Por qué no pueden calzar uno con el otro? Porque hay las constantes son distintas. Hay dos constantes numéricas y son diferentes en este caso. Tenemos el 2000 y el 2015 y por esa simple situación
no podemos calzar una con otra porque nosotros no podemos modificar las constantes, sino solamente las variables. Recuerden que las constantes son valores estáticos que no cambian. Si hubiera sido, por ejemplo, aquí 2000 y 2000, como ya los valores eran iguales, hacíamos nuestro calce, donde lo que trabajábamos era con el resto de los elementos de nuestros fuctores. Pero como son valores diferentes, no es posible establecer allí el calce. Aquí lo que se dice en términos de programación es que el calce ha fracasado. Solo se puede considerar que hay un calce exitoso cuando los dos fuctores pueden ser igualados completamente. Vamos a ver un poquito en cuanto a las reglas del calce. Vean que allí tenemos la explicación de lo que estábamos diciendo hace un momento. Podemos decir que dos términos S y T calzan entre sí. En primer lugar, si S y T son constantes, ambos son el mismo objeto, es decir, tienen el mismo valor. En segundo lugar, si S es una variable y T es cualquier cosa, entonces calzan haciendo instanciar dentro de S el valor de T. También podemos decir que ellos calzan si son estructuras, pero solamente si cumplen internamente las mismas características establecidas anteriormente. Entonces, repito, las únicas condiciones para que la condición para que el sistema calce es realmente que puedan ser igualados sus contenidos. No podemos igualar dos constantes a menos de que tengan el mismo valor, tal como lo vieron en el ejemplo anterior. Si tenemos una constante y una variable, quien cambia de valor es la variable. Si tenemos, como en este caso, dos variables, por lo general el valor de la primera variable, la que está más a la izquierda, se introduce dentro de la segunda, a menos de que este no sea conocido. Si tenemos un valor conocido y uno desconocido, realmente lo que hacemos es introducir el valor conocido dentro de la variable desconocida. Vamos a ver aquí que habíamos hablado de esto también anteriormente, que es la parte de la disjunción en nuestras cláusulas. Vean que estamos hablando del elemento OR.